Juan Carlos. Presente. Gracias. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Congresista Muruz Dulanto Jessica. Señora Presidenta, la congresista Muruz ha hecho llegar a través de la plataforma que se encuentra presente. Congresista Alcarraz Agüero Llorel. Presente. Gracias. Presente, Alcarraz. Bien, congresista, gracias. Congresista Bazán Calderón Diego. Bazán Calderón, presente. Gracias. Congresista Bermejo Rojas Guillermo. Presente. Gracias. Señora Presidenta, el congresista Bustamante Donaire Ernesto se encuentra de licencia. Congresista Cordero Yontay María del Pilar. Congresista Cueto Acerbi José. Presente. Gracias. Congresista Cutipa Calma Víctor. Presente. Gracias. Congresista Morante Figari Jorge. Morante, presente. Gracias. Congresista Montesa Facho Silvia. Presente. Gracias. Congresista Palacios Guamán Margot. Presente. Gracias. Congresista Paredes Castro Francis. Señora Presidenta, la congresista Paredes Castro presentó licencia, no obstante se encuentra en plataforma. Congresista Robles Araujo Silvana. Presente. Gracias. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Congresista Takuri Valdivia Germán. Presente. Gracias. Congresista Torres Salinas Rocío. Congresista Valer Pinto Héctor. Valer Pinto, presente. Gracias. Congresista Vergara Mendoza Elvis. Presente. Gracias. Señora Presidenta, la congresista Paredes Castro ha hecho llegar su asistencia a través de la plataforma. Congresista Paredes González Alex. Paredes González, presente. Gracias. Gracias, congresista. El congresista Paredes González es accesitario de la comisión, señora Presidenta. No se computa para el quórum porque se encuentran los congresistas titulares del bloque magisterial. Presidenta, buenos días. Torres Salinas, considerar mi asistencia, por favor. Gracias. Señora Presidenta, tenemos el quórum correspondiente para iniciar la sesión con 17 congresistas, tanto presente en la sala Bolognesi como en la plataforma. Gracias. Gracias, Secretaria Técnica. Con el quórum correspondiente se inicia la séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Orden del día. Señores congresistas, tenemos como único punto de agenda la presentación de la ministra de Relaciones Exteriores, la embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, a fin de que informe respecto de las acciones que viene desarrollando las misiones diplomáticas del Perú en el exterior en relación a la situación política y social de nuestro país desde el 7 de diciembre del 2022 a la fecha. Suspendemos por un breve término para invitar a la canciller para que ingrese.
Se reanuda la sesión. Agradecemos la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, y la dejamos en el uso de la palabra. Bienvenida, canciller. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, señoras y señores congresistas. Me complace presentarme esta mañana ante la Comisión de Relaciones Exteriores a fin de informar sobre el punto anotado en el orden del día referido a las acciones que vienen desarrollando las misiones diplomáticas del Perú en el exterior en relación a la situación política y social de nuestro país desde el 7 de diciembre de 2022 a la fecha. Con este propósito, presentaré los avances de la estrategia que la Cancillería viene desplegando para reafirmar en el exterior que el Perú es un país creíble, serio y con un firme compromiso con el Estado de Derecho y con sus obligaciones democráticas y constitucionales, en materia de derecho internacional, derechos humanos, así como un socio confiable para el comercio y las inversiones debido a su solidez macroeconómica y estabilidad jurídica. Esta estrategia busca contrarrestar la desinformación propalada por algunos políticos, medios de prensa y otros actores que con un claro sesgo ideológico han tergiversado la realidad de lo acontecido en el Perú desde el pasado 7 de diciembre, abdicando intencionalmente de realizar una valoración objetiva de los hechos. Para hacer frente a la difusión de esta narrativa alejada de la realidad y que afecta a la imagen del Perú, la estrategia de la Cancillería está enfocada en transmitir información precisa a la comunidad internacional. Los fundamentos de nuestra estrategia son los hechos y no las presunciones, la realidad como tal y no su instrumentalización tendenciosa con fines políticos. En esa línea, la credibilidad de nuestro país no solo se apoya en los hechos recientes, sino también en la trayectoria del Perú como un país que guarda estricta consecuencia entre sus compromisos y acciones, condición indispensable para construir confianza en las relaciones internacionales. Con esa seguridad, nuestra estrategia para contrarrestar la desinformación despliega acciones dirigidas a alcanzar información precisa sobre lo acontecido en el Perú a las autoridades gubernamentales de otros países, a los medios de prensa, asociaciones empresariales, organizaciones sin fines de lucro, opinión pública internacional, entre otros actores relevantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus 138 misiones alrededor del mundo, 64 embajadas, 69 consulados y 5 representaciones permanentes, trabaja en este objetivo, al tiempo que promueve y defiende los intereses estratégicos del país. A la fecha, nuestros representantes en el exterior han logrado publicar en los principales medios de comunicación extranjeros 60 productos de prensa, que incluyen artículos de opinión, entrevistas y cartas, que han tenido un impacto positivo en la opinión pública internacional. Las acciones de la Cancillería en estos cerca de 3 meses de mi gestión responden principalmente a redoblados esfuerzos y firmes medidas orientadas a una estricta defensa de nuestra democracia y el Estado de Derecho, así como la preservación de la imagen del Perú en el exterior tras la grave crisis política y quebrantamiento del orden constitucional que perpetró el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Y no nos cansaremos de repetir que eso sucedió de esa manera. Como consecuencia de la vacancia del expresidente Castillo, se activó el régimen de sucesión previsto en la Constitución Política del Perú, que se concretó en la juramentación de la señora Dina Boluarte como presidenta constitucional de la República. En ese sentido, nuestra Cancillería, en coordinación con la señora presidenta, quien de acuerdo con la Constitución dirige la política exterior y las relaciones internacionales, ha obrado conforme a los principios democráticos, obteniendo el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional a la sucesión constitucional efectuada en el país y a la institucionalidad democrática peruana. Oportunamente, nuestros principales aliados internacionales en América y Europa han transmitido su apoyo al Perú en torno a la defensa del Estado de Derecho, la democracia y la protección y defensa de los derechos humanos. Personalmente, he dialogado
con una decena de altos representantes de países de la región, incluyendo Brasil, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, el Reino Unido, entre otros. Y junto a la presidenta Boluarte hemos recibido a representantes de la Unión Europea, quienes han expresado el apoyo de sus gobiernos al proceso democrático institucional en el Perú. Por su parte, el presidente de Ecuador y los cancilleres de Canadá y el Reino Unido han expresado su apoyo directamente, mientras que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó a la señora presidenta que su gobierno busca trabajar estrechamente con el Perú sobre objetivos y valores compartidos relacionados con la democracia, los derechos humanos, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la prosperidad económica. Asimismo, en este periodo, con el apoyo de nuestras misiones en el exterior, hemos podido desarrollar una intensa agenda de visitas de trabajo, tanto para sostener reuniones bilaterales con socios estratégicos del Perú, que nos ha permitido informar sobre la actual situación política y social, como también participar en foros regionales y multilaterales, cuyos objetivos se traducen en mejoras concretas para el bienestar de la población. En Brasil, participé junto al premier Alberto Otárola en la transmisión de mando presidencial del presidente Lula da Silva el 1 de enero pasado, en cuyo marco tuve la oportunidad de dialogar con el canciller de ese país, Mauro Vieira, así como con el rey de España, Felipe VI, y sostener positivas reuniones con el canciller de España, la ministra de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. De manera que esta visita permitió reforzar la relación estratégica con Brasil y recabar el reconocimiento de sus altas autoridades a la sucesión constitucional en el Perú. Con Brasil mantenemos una agenda de trabajo positiva que se viene desarrollando y se desarrollará en los próximos meses con un plan de trabajo bien delineado. A mediados de enero, participé junto al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde fui parte de los diálogos informales de líderes económicos con otros jefes de Estado, primeros ministros, cancilleres, analistas políticos y directores ejecutivos de empresas en temas relevantes para la geopolítica mundial. A la vez, tuvimos importantes reuniones con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, la directora general de la OMC, Ngozi, así como encuentros bilaterales con los cancilleres de Ecuador, Costa Rica, Finlandia y Suiza, y la vicepresidenta de la República Dominicana, a quienes ratifiqué nuestro compromiso con el diálogo como la solución para superar los desafíos de la gobernabilidad, y de quienes recibí además el respaldo de sus respectivos gobiernos a la institucionalidad del Perú. En el plano económico, me reuní con la directora para América Latina del Foro Económico Mundial y con el secretario general de la OCDE, Matías Corman, quien reiteró su apoyo decidido al proceso de adhesión del Perú a esta organización, que para el Perú es una política de Estado. Hace 10 años iniciamos este proceso y es muy importante para afirmar y reforzar la institucionalidad en el país, propósito en el que estamos plenamente comprometidos. Y es un esfuerzo multisectorial, además. De manera que este apoyo expresamente manifestado por el señor Corman en aquella reunión, si ustedes ven la foto, ¿no? Ha sido muy importante para el Perú. También en enero viajé a Buenos Aires en representación de la presidenta Boluarte para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En dicha ocasión, además de ser enfática en mi intervención rechazando la narrativa tergiversada de algunos países sobre la coyuntura nacional, sostuve reuniones con los cancilleres de Brasil y Guatemala, con el vicepresidente de Costa Rica y con el asesor presidencial especial para las Américas de los Estados Unidos. En Washington, donde realicé una visita de trabajo el 31 de enero y el 1 de febrero, sostuve cerca de 20 reuniones con altos funcionarios del gobierno estadounidense, congresistas y senadores, tanto republicanos como demócratas, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, el Banco Interamericano de Desarrollo
y gremios empresariales relevantes como la US Chamber of Commerce y el American Society Council of the Americas. Entre los respaldos más importantes recibidos se cuentan el de la secretaria de Estado adjunta, Wendy Sherman, y el del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, senador Bob Menéndez. Esta semana regresé de una importante visita de trabajo en Ginebra, Suiza, donde pude exponer en el segmento de alto nivel de la Conferencia de Desarme la posición del Perú, así como en el segmento de alto nivel del 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. En este último, reafirmé ante la comunidad internacional el compromiso del Perú con el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, y reiteré el profundo pesar del gobierno por la pérdida de vidas de nuestros compatriotas durante las manifestaciones y actos de violencia que se produjeron desde el 7 de diciembre pasado, remarcando que siguen avanzando las investigaciones independientes en el fuero civil. También en Ginebra tuve la ocasión de dialogar nuevamente con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la directora general de la OMC, a la vez que sostuve un positivo encuentro con el canciller de Paraguay y la directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones. Por su parte, como somos un equipo en Cancillería, el viceministro de Relaciones Exteriores ha realizado visitas de trabajo a las capitales de Ecuador, Brasil, Chile y Uruguay en los últimos 3 meses para compartir alcances sobre la situación, transmitiendo el mismo mensaje de compromiso del Perú con la democracia y los derechos humanos. Quiero destacar también que se abordaron allí los principales temas de la agenda bilateral con los homólogos de esos países, promoviendo los intereses del Perú con cada uno. Ante el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, se realizó una presentación junto al premier Otárola en Torre Tagle para compartir información sobre el acontecer político y social, transmitiendo además nuevamente el pesar del Ejecutivo por la pérdida de vidas en el contexto de las protestas. En resumen, todas estas visitas, reuniones bilaterales, encuentros con autoridades de organismos internacionales y participación en foros regionales y multilaterales han contribuido al posicionamiento a nivel internacional de la sucesión legítima y constitucional del gobierno de la presidenta Boluarte y nos han permitido reafirmar ante la comunidad internacional el compromiso del Perú con la plena vigencia del derecho internacional, la defensa de la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos, pilares fundamentales para la gobernabilidad. Es oportuno reiterar que desde el 7 de diciembre venimos transmitiendo información objetiva a la comunidad internacional acerca de la situación política y social en el país, así como sobre el compromiso del Perú con el respeto a la protesta pacífica, en pleno cumplimiento de sus obligaciones legales, otorgando asimismo las más amplias facilidades al Ministerio Público para realizar las investigaciones que correspondan con absoluta independencia, a fin de procurar que la justicia llegue oportunamente a todos los involucrados. De la misma manera, hemos podido reforzar ante los interlocutores internacionales que el Perú continúa siendo un país creíble, serio y con un firme e irrenunciable compromiso con el Estado de Derecho, el derecho internacional y los derechos humanos. Entre otras acciones, este compromiso se ha visto reflejado en la invitación que el gobierno del Perú efectuó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para realizar visitas que les permitan constatar la plena vigencia y respeto de los derechos humanos en nuestro país. Hemos recibido también muestras claras de que el Perú, a los ojos de los inversionistas extranjeros, continúa siendo un país confiable por su estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica para las inversiones. Prueba de ello es que nuestro proceso de adhesión a la OCDE, como mencioné, no solo sigue en marcha, sino que cuenta con el apoyo de su secretario general, quien en el Foro Económico Mundial de Davos lo reiteró enfáticamente. A fin de continuar trabajando y profundizando en los logros obtenidos desde el 7 de diciembre, tenemos previsto participar próximamente en foros y espacios multilaterales de especial relevancia, como la Convención Mundial
de Exploración Minera PIDAC en Toronto, este 5 de marzo, a la que asistirá el señor Premier, la Conferencia de Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes Venezolanos en Bruselas, 16 de marzo, la 28 Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, Santo Domingo, 25 de marzo, el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, Cádiz, 27 de marzo, y reuniones de trabajo de la agenda bilateral con España, también en marzo, la Cumbre por la Democracia, que se desarrollará en formato virtual el 29 de marzo, reuniones de trabajo de la agenda bilateral y europea con Bélgica y reuniones bilaterales en Alemania en marzo, así como la 53 Asamblea General de la OEA en Washington, D.C. en junio, la cumbre CELAC, Unión Europea, en Bruselas, julio, el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York, en septiembre, y la 24 reunión de cancilleres de la CELAC en San Vicente y las Granadinas en fecha por definir. También es preciso informar sobre las acciones que hemos desarrollado en contextos menos favorables. Como es de conocimiento público y expresado previamente en otros espacios, es de lamentar que un grupo reducido de gobiernos, sobre todo de países particularmente cercanos y con lazos históricos de amistad, no estén acompañando al Perú en este trance institucional, priorizando afinidades ideológicas que lo llevan a adoptar narrativas tergiversadas que no se condicen con los hechos sucedidos en el Perú. Al respecto, y en coordinación con la señora Presidenta de la República, hemos tomado firmes decisiones de rechazo a injerencias de otros gobiernos en los asuntos internos de nuestro país. De forma gradual, conforme a la práctica diplomática y basados en una evaluación constante de nuestras relaciones internacionales, hemos manifestado nuestra enérgica protesta ante los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Honduras. En el caso de Argentina, es grato destacar que en virtud de las gestiones realizadas y las llamadas que la señora Presidenta sostuvo con el presidente Alberto Fernández en su momento, se han normalizado las relaciones con ese país y nuestro embajador ha retornado a Buenos Aires. Como ustedes saben, él fue llamado en consulta junto con otros 3 embajadores nuestros en su momento. La última medida, como lo anunció la propia presidenta Boluarte, ha sido el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos por las reiteradas e inaceptables declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera que las relaciones diplomáticas entre ambos países ha quedado a nivel de encargados de negocios. Es necesario precisar que si bien se ha reducido la categoría de la representación política en México, las relaciones económicas, comerciales y consulares continúan desarrollándose con normalidad. Respecto a las expresiones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuestro embajador fue llamado a consulta y aún permanece en Lima. Sin embargo, las relaciones fuera del ámbito político no se han visto afectadas. Prueba de ello es que el Consulado General del Perú en Bogotá ha podido realizar sin inconveniente alguno las gestiones para atender a todos los peruanos varados en Colombia por el cese de operaciones de la aerolínea Viva Air recientemente, ofreciéndole reprogramación de sus vuelos sin costo adicional y sufragando sus gastos de estadía en los casos de insolvencia económica. Con relación a las medidas que se han tomado en contra de la injerencia de un número reducido de países en nuestros asuntos internos, de ninguna manera se puede señalar, como dicen algunos, que el Perú se esté quedando aislado. Por el contrario, el apoyo recibido de un gran número de países de todos los continentes y de los países más importantes del mundo es una muestra clara de que el Perú cuenta con el amplio respaldo internacional de sus pares comprometidos con la vigencia del orden constitucional como base de los procesos institucionales en todo Estado de Derecho. Con respecto a los procesos de integración, el Perú se mantiene firme en su compromiso con la Alianza del Pacífico, de la que somos miembro fundador, además, y lo hemos confirmado al haber ratificado el pasado 22 de febrero el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, siendo el Perú el primer país del bloque regional en realizarlo desde que fuera suscrito en enero de 2022. El logro de este acuerdo comercial se enmarca en los objetivos fundacionales de la alianza, que es convertirse en una plataforma de integración económica, comercial y de cooperación,
con proyección global, especialmente en la región Asia-Pacífico, sin politización. Ese ha sido el éxito de la alianza desde su creación. De manera que continuaremos trabajando con total compromiso hacia ese fin. Y cabe señalar también que se ha logrado la transferencia al Perú de la presidencia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el CEAT. Desde esta plataforma podremos dar impulso a las MIPYMES del país que contribuyen con el 57% de nuestras exportaciones. De manera que, reitero, el Perú tiene a la fecha la presidencia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. En la Comunidad Andina, la presidencia del Perú viene liderando las reuniones del Grupo de Trabajo para la Evaluación de la Reforma, Modernización, Fortalecimiento y Reingeniería de la CAN, donde se está avanzando en ese objetivo. En esa línea se ha logrado reactivar el Grupo de Alto Nivel de Integración y Desarrollo Fronterizo, que buscará promover mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos andinos en las zonas de frontera. Igualmente, en febrero se lanzó la Plataforma de Información de Gestión de Riesgo de Desastres de la CAN, herramienta que fortalecerá las estrategias de prevención, mitigación y respuesta y que está desarrollada con la cooperación de la Fundación Bill y Melinda Gates. En el marco de nuestra presidencia de la CAN, desde la Mesa de los Pueblos Afrodescendientes de la Comunidad Andina, se ha presentado un proyecto para contar con datos estadísticos que permitan generar políticas para la promoción de oportunidades y reducción de las desigualdades de la comunidad afrodescendiente. De otro lado, el Perú viene promoviendo la aprobación del financiamiento para la organización del Encuentro Empresarial Andino 2023, que tiene por objeto incrementar el comercio intrarregional para generar nuevas oportunidades de negocios y desarrollar una plataforma para las exportaciones andinas hacia terceros mercados. Ahora bien, entre todos los esfuerzos desplegados por la Cancillería, es preciso poner de relieve que una importante herramienta para el reforzamiento de nuestra imagen internacional ha sido la estrategia efectuada a través de los órganos del Servicio Exterior de la Cancillería, como mencioné, embajadas, consulados y representaciones permanentes en organizaciones internacionales, por la que nuestros funcionarios, en el marco de esta estrategia, vienen tomando contacto con altas autoridades de gobierno en sus respectivas sedes, medios de comunicación, foros académicos y culturales y otros espacios de relevancia, a fin de precisar la información y desmentir acusaciones que circulan en algunos ámbitos del exterior, como que el gobierno dispuso una represión violenta a todas las protestas o que el expresidente Castillo ha sido destituido ilegalmente. Eso es falso y lo venimos diciendo en todos los tonos en el exterior. Con este objetivo, el Perú continúa participando activamente en reuniones con altos funcionarios de otros gobiernos, así como en conferencias y foros internacionales, que son oportunidades en las que nuestros representantes, en estrecha coordinación con nuestra política exterior, vienen reafirmando el compromiso del Perú con los procesos democráticos y la voluntad de restablecer la paz social, convocando al diálogo y la unidad nacional para superar esta crisis. Se trata de un esfuerzo clave para los intereses nacionales futuros, inmediatos y cercanos, como es el caso del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, cuya presidencia asumirá el Perú en noviembre de este año para organizar en nuestro país la edición de 2024. En esa línea, frente a los intentos de algunos actores políticos de difundir en Europa una narrativa inconducente a la paz social en el país, nuestras embajadas en España, Bélgica y Suiza obraron con prontitud y eficacia para asegurar que las autoridades de esos países reciban constante información precisa que les permita apreciar la vigencia de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el Perú. Asimismo, para hacer frente a la campaña mediática que pretende afectar la imagen del Perú, nuestros representantes en las diferentes misiones diplomáticas se están movilizando para brindar información objetiva de lo que está sucediendo en el país. De esta manera, mediante reuniones con editores y líderes de opinión, cartas, artículos y entrevistas periodísticas en la prensa internacional, hemos podido transmitir información veraz a los actores más relevantes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y líderes de opinión de los diferentes países en todos los continentes, a fin de contrarrestar
la desinformación propalada por algunos actores sesgados ideológicamente. Los consulados también vienen contribuyendo a difundir información objetiva sobre la situación en el Perú, al tiempo que implementan una serie de mejoras para la atención de nuestros connacionales, enfocadas en agilizar los servicios brindados por medio de nuevas herramientas digitales. Recientemente, la señora presidenta sostuvo una reunión virtual con todos los cónsules del Perú en el mundo, a quienes alentó a continuar trabajando siempre con la mayor responsabilidad y empatía hacia los peruanos en el exterior. Con esa meta se ha incrementado la impresión de pasaportes y la frecuencia con que estos se envían a las oficinas consulares. De esta manera, a la fecha, el 66% de las solicitudes pendientes de atención han sido ya atendidas. Proyectamos que para el final del trimestre quedará resuelta la atención de las solicitudes pendientes. Como parte de este esfuerzo, la Cancillería está coordinando con la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Organización de Aviación Civil Internacional para asegurar la provisión oportuna de pasaportes y ampliar la vigencia del pasaporte electrónico ordinario. La Cancillería, como institución bicentenaria, reconocida por su profesionalismo y compromiso con el Perú, frente a los acontecimientos ocurridos desde el golpe de Estado del expresidente Castillo, como corresponde, formuló y viene poniendo en marcha una estrategia clara en su articulación y objetivos. Gracias a ella y al esforzado trabajo de los funcionarios diplomáticos en el país y el exterior, se ha logrado respaldo mayoritario de la comunidad internacional hacia el Perú, lo que implica nuestra reafirmación como un país democrático, firme en su defensa de la democracia y los derechos humanos y del Estado de Derecho, con indiscutible legitimidad de sus autoridades de gobierno y comprometido con los principios y objetivos compartidos por la comunidad internacional para atender los principales problemas regionales y globales. En ese esfuerzo, me permito mencionar también la contribución de otros actores no estatales, como los empresarios peruanos, quienes además de generar confianza para las inversiones en el país, han coadyuvado a brindar a sus pares en el exterior información veraz sobre el golpe de Estado y la legítima sucesión constitucional de la presidenta Boluarte. Ello es una muestra de que la defensa de la imagen nacional requiere el concurso de todos nosotros. De esa perspectiva, puedo afirmar que la estrategia desplegada por la Cancillería viene logrando resultados contundentes en favor de nuestra imagen internacional. Y quisiera concluir esta presentación con un mensaje que nos recuerde que nuestro país, cuando más necesita de nuestro compromiso nacional, nos llama a estar unidos con una sola fuerza. El Perú somos todos y al Perú lo defendemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller, por la exposición. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra. Congresista Bazán, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar esta sesión y la presencia en la misma de la señora canciller Ana Cecilia Gervasi Díaz para expresarle realmente desde acá mi respaldo a su gestión, pues como lo ha mencionado, nos lo ha hecho saber, viene realizando un trabajo importante en el plano internacional, exponiendo la complejidad de la situación que venimos atravesando como país y a la vez ilustrando cómo dentro de las múltiples dificultades enfrentadas el Perú ha sabido continuar aplicando su marco constitucional y legal. Recientemente, el Perú ha retirado, como lo ha hecho saber también nuestra canciller, al embajador de la República de México debido a los constantes ataques del señor López Obrador a nuestro país. Esta acción, sin lugar a dudas, ha sido valiente y no me queda la mínima duda de que también correcto. Nosotros no podemos hacer otra cosa desde esta comisión que respaldar y mostrar la unión en un momento difícil como el que está atravesando nuestro país. Yo exijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores evalúe una medida similar para el caso colombiano, porque hemos visto también injerencias del señor Petro en temas internos y que solo nos competen a nosotros como nación, como país. El retiro de un embajador, sin lugar a dudas, y como también lo ha mencionado, es la medida más drástica que se puede adoptar en materia de relaciones exteriores.
pero también es una medida que en este caso es completamente justificada cuando lo que está en juego es la soberanía y el respeto a la política interna del Perú. Si permitimos que una nación o un presidente, en este caso, interfiere en nuestro destino, estaremos ofendiendo a quienes dieron la vida por defender nuestra independencia nacional de cualquier tipo de influencia extranjera. Pero no son solo los presidentes de las naciones que de mala fe, como el caso de México y de Colombia, se atreven a opinar en foros nacionales e internacionales sobre la situación política del Perú, sino que también naciones respetuosas de los derechos humanos y respetuosas de los principios de no intervención han opinado de buena fe que en el Perú hay un alejamiento del Estado de Derecho y que el Perú camina hacia una dictadura, cuando precisamente es la situación que hemos evitado con la vacancia del señor Castillo. Esa corriente de opinión que sin lugar a dudas es adversa al Perú se forma porque existe un trabajo organizado y bien financiado para desprestigiar el Perú en el extranjero y aislarlo directamente de sus aliados internacionales. Precisamente en este frente donde el trabajo de la canciller se ha hecho más notable, ya que gracias a su labor se ha logrado organizar una plataforma que sale al frente a contradecir todas las falsedades que algunos irresponsables han propalado en el exterior solo con el ánimo de defender la cuota de poder que tenían en el gobierno del señor Castillo y que éste les otorgó. Es por todo esto que yo quiero hacer un espacio en esta comisión, por supuesto, para saludar, respaldar el trabajo que viene realizando nuestra Cancillería bajo la dirección de la ministra Gervasi. Asimismo, quiero resaltar la buena disposición que veo de parte de sus funcionarios, la apertura, cosa que realmente no existía en el anterior gobierno. Lo he vivido en carne propia, como congresista de la República, como miembro de esta Comisión de Relaciones Exteriores, que teníamos realmente apertura cero en Cancillería, y quiero saludar que estas cosas hayan cambiado, porque denotan que se quiere desterrar la incapacidad y la corrupción que venía tomando el control de muchos ministerios. Desde acá, canciller, le pido que no cese en este esfuerzo por mejorar la imagen internacional del país, que no dude en retirar embajadores si así usted lo cree conveniente y su equipo lo cree inconveniente y es lo mejor para el país, y que lleve la voz de todos los peruanos a aquel que quiere escuchar la verdad de lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Bazán. Tiene la palabra el congresista Lizarzaburu. Muchas gracias, señora presidenta, señora canciller. Estamos orgullosos de su trabajo y la respaldamos, canciller. Ha hecho un trabajo impecable en la defensa de la verdad y lo que ha ocurrido en nuestro país, lamentablemente, y con esta campaña de desinformación y que usted tan diligentemente ha paliado en sus reuniones. Quiero aprovechar esta sesión para informar en mi condición de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y en el marco del acompañamiento y coordinación que mantenemos con esta comisión con nuestra canciller, que la canciller, pues, Ana Cecilia Gervasi, participó el 27 de febrero en el segmento de alto nivel del 52 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y del periodo de sesiones 2023 de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Perdón, Conferencia de Desarme de las Naciones con sede en Ginebra. En este espacio multilateral global se reafirmó el compromiso del Perú de mantener el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este segmento es un espacio donde los representantes principales de los estados comparten prioridades en políticas de derechos humanos. Asimismo, y con respecto a la reciente y reiterada intromisión en nuestra política interna de los presidentes López Obrador y Petro, que la relación político-diplomática con México y Colombia se encuentra a nivel de encargados de negocios. Las cancillerías continúan trabajando para salvaguardar los múltiples intereses y desafíos comunes de la relación bilateral en nuestros pueblos, que son pueblos hermanos, y que lamentablemente las ideologías quieren estropear. Pero gracias a su trabajo, señora canciller, brillante, no lo lograrán.
En este respecto es importante tener presente que la protección de la comunidad peruana en el exterior es una prioridad de la política exterior del Perú. La protección y atención de nuestros connacionales en México y Colombia está garantizada, ya que los consulados del Perú en dichos países están operando de manera normal y en su máximo nivel, con ese gran profesionalismo que me encuentro yo allá donde voy, que es con estos excelentes profesionales que usted dirige en la Cancillería, señora Canciller. La respaldamos y esperamos que terminemos esta etapa de desinformación con nuestras naciones hermanas y podamos avanzar en los temas que ya hemos conversado, como es el tema de los valores de pasaporte, etcétera, que tenemos en nuestras reuniones de trabajo. Mis felicitaciones, señora Canciller, estamos con usted. Muchas gracias. Gracias, congresista Lizarzaburu. Tiene la palabra la congresista Silvana Robles. Muy buenos días, señora presidenta. A través suyo hago llegar el respectivo saludo a la señora canciller. Bien, no cabe duda, señora presidenta, que nuestro país motiva una preocupación no solo de gobiernos amigos, sino también de organismos internacionales que a la fecha exigen explicaciones al gobierno genocida de la señora Boluarte respecto a la violencia represiva que vive el país desde la cuestionable sucesión presidencial y vacancia del expresidente Castillo. Esta situación no se debe a ninguna campaña de pequeños grupos terroristas, entre comillas, como afirma a la fecha la señora Boluarte y la comparsa fascista que respalda su gobierno, sino a la violencia represiva y letal contra el pueblo peruano que ya ha causado la muerte de más de 70 compatriotas por las balas asesinas de las llamadas fuerzas del orden. Sin embargo, señora presidenta, creo que con esta Cancillería el Perú no necesita enemigos, ya que declarar personas no gratas a embajadores de países hermanos o retirar a los nuestros es quizá la menos inteligente de las estrategias que ha terminado aislándonos y de ser objeto de cuestionamientos. Yo en realidad lamento que a esta situación hayan contribuido los operadores neocolonialistas de esta comisión y del Congreso, que con sus discursos de odio han terminado por dar la razón a quienes desde el exterior cuestionan al gobierno de la señora Boluarte y que definitivamente van a seguir haciéndolo. Pero también lamento que una canciller que fue la vicecanciller en su momento de un señor canciller demócrata como el doctor César Landa, no haya tenido el decoro de ponerse al margen de un gobierno que nos ha puesto en el índice en el concierto internacional por violador de derechos humanos. Siguiendo la lógica de la estrategia aislacionista seguida por la Cancillería frente a gobiernos que han expresado su legítima preocupación por los derechos humanos y la democracia en nuestro país, voy a pasar a formular algunas preguntas a la señora Canciller que espero sean respondidas en forma puntual y no recurriendo a ese recurso evasivo de responder en forma general. Bien, el 25 de enero pasado, el cuerpo diplomático acreditado en el Perú acudió a Palacio de Gobierno a presentar su saludo a la señora Boluarte, en la que usted, señora Canciller, a través suyo, presidenta, en esta ocasión, el nuncio apostólico Paolo Rocco fue contundente en señalar lo siguiente, abro comillas: los protestantes son principalmente pobladores de las zonas rurales, urbano-populares y amazónicos que por años han sido invisibilizados o marginados o postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos. Cierro comillas. Seguidamente, emplazó al gobierno al señalar que
abro comillas, que hay que intervenir contra la causa que genera la violencia y neutralizarla, haciendo prevalecer la fuerza de la ley y no la ley de la fuerza. Cierro comillas. Imagino, señora presidenta, que desde la perspectiva de la canciller, las palabras del nuncio apostólico son inaceptables por constituir una intromisión en los asuntos internos del Perú, que además han contribuido a azuzar a los violentistas que amenazan la paz de los cementerios impuesta por el gobierno de la señora Boluarte. Pregunto, ¿la Cancillería ha considerado declarar persona no grata al nuncio apostólico por su clara intromisión en los asuntos del Perú, invitándolo, a abandonar al país? ¿Ha elevado la Cancillería una nota de protesta ante la Santa Sede exigiendo el relevo del nuncio apostólico? Bien, el pasado 7 de febrero, también la New York Times publicó una nota titulada, abro comillas, la canciller reconoce que no hay evidencia de que grupos criminales se encuentren dirigiendo las protestas, cierro comillas. En dicha entrevista, usted admitió que a pesar de no contar con evidencia de que las manifestaciones sean impulsadas por grupos criminales, de todas maneras se hallarían las pruebas. Al respecto, pregunto, ¿no considera, por decirlo menos, irresponsable declarar que no hay evidencias del accionar de grupos criminales, pero de todas maneras, entre comillas, conseguirían las pruebas, algo de que la DIRCOTE tiene mucha experiencia? En esta, ¿acaso la narrativa maniquea de su gobierno para tergiversar los hechos y eludir responsabilidades, utilizando indebidamente al servicio diplomático que usted dirige? Al respecto, también el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina de los Estados Unidos, Brian Nichols, ha señalado que el presidente Joe Biden observa atentamente lo que ocurre en el Perú y sus intereses, por lo que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para avanzar las elecciones y los peruanos puedan confiar en la democracia. Al respecto, también pregunto, ¿su Cancillería condenará la intromisión del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país? ¿Se ha considerado ha considerado usted declarar persona non grata al presidente Biden y retirar al embajador de Perú en Washington? ¿O es acaso la salida impuesta por el tutelaje del Departamento de Estado, pero que el gobierno de la señora Boluarte no acepta como demanda legítima de los pueblos del Perú? El 24 de febrero, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, envió una carta al gobierno peruano donde detalla la recepción de información documentada sobre la violación de derechos humanos, muertes ilícitas, incluso de menores de edad, uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización o terruqueo, entre otros. Ante estos hechos, otorga un plazo de 60 días calendario para que el gobierno rinda cuentas ante el organismo, entregando información que permita establecer responsabilidades y determinar en cada caso individual del fallecimiento de los hechos ocurridos al respecto. Pregunto, a través suyo, señora presidenta, ¿cuál es la valoración de la Cancillería al pedido de información del alto comisionado? ¿Se seguirá la línea de minimización expresada por algunos voceros del gobierno, como el señor Otárola, por ejemplo, quien ha señalado que el alto comisionado está constituido por funcionarios de tercera categoría y que no representan a las Naciones Unidas? El gobierno brindará la información solicitada en forma detallada y sustentada sobre las muertes a causa de las protestas, sobre la estigmatización y el terruqueo
y sobre la violación de derechos humanos, o por el contrario, los desvirtuará los derechos entregando pruebas construidas por la DIRCOTE y las fuerzas represivas responsables de las muertes? Agradezco, señora presidenta, haber hecho llegar estas interrogantes. También agradeceré las respuestas respectivas. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ernesto Bustamante, a quien le damos la bienvenida. Gracias, presidenta. También un saludo a la canciller Gervasi por su presencia en esta comisión, así como a los señores funcionarios de la Cancillería que la acompañan. Tengo una pregunta respecto a un tema que ha venido fluctuando en los pasados meses, en el pasado año y medio en el Perú. El 28 de julio del año 21 asumió el poder y juramentó el entonces presidente Pedro Castillo. El 9 de agosto, 9 de septiembre, si mal no recuerdo, o sea, a los pocos días de haber asumido, ocurrió un cambio importante en la política internacional del Perú, y es que se quitó la naturaleza de suspensión a la relación que había entre el Perú y la llamada República Árabe Saharaui Democrática, o RASD, que es vamos a decir, una pretensión de un grupo llamado el Frente Polisario, que es un frente que pretende autonomía, decisión, soberanía dentro de lo que hoy es el territorio de Marruecos, reino con el que Perú tiene relaciones muy estrechas. Esa situación entonces devino en que Perú reconocía nuevamente de manera completa a este supuesto Estado. Fue a mediados del año 22 cuando con el canciller Rodríguez Mackey de pronto se volvió a la situación anterior, y en realidad más allá de la anterior, porque se desconoció totalmente cualquier tipo de relación con la República Árabe Saharaui. Y la canciller Gervasi debe recordar eso con mucha fruición, porque ella era vicecanciller precisamente del canciller Rodríguez Mackey. Pero sin embargo eso duró 20 o 30 días, que es lo que duró la presencia en la Cancillería del señor Rodríguez Mackey, y el siguiente canciller, que volvió a ser el señor Landa, César Landa, lo que hizo fue nuevamente restituyó relaciones con la República Árabe Saharaui, y fue más allá, inclusive le dio el agremán a un posible embajador de esta república ficticia en el Perú. Y en eso estamos actualmente. No ha cambiado la situación desde el 7 de diciembre, a pesar de que hemos sido atacados por gente del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, la llamada Patria Grande Latinoamericana, y ellos son los que forzaron al Perú a que asumiera esta actitud confrontacional con un país amigo como es el Reino de Marruecos, reconociendo un territorio que le es enemigo, que ningún país de Europa reconoce. Estados Unidos no reconoce a esta república, Israel no la reconoce. La tercera parte de los países africanos reconocen a esta república, pero son un grupo de países que más tienen intereses geopolíticos e ideológicos. Como por ejemplo en Latinoamérica, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, reconocen a esta república. La pregunta es a la señora canciller, ¿qué interés? Porque el mundo se mueve en función de intereses. ¿Qué interés tiene el Perú en tener relación con un país que realmente no existe como país, que simplemente es un fruto del llamado Frente Polisario, que es un grupo independentista, como lo hay muchos? Hay en el País Vasco, hay en Cataluña, y en la misma Argelia hay dos grupos separatistas. ¿Por qué no establecer entonces relaciones con todos estos grupos separatistas? El punto es que, ¿qué interés tiene el Perú entonces en mantener ese statu quo? ¿Por qué no volver a suspender las relaciones con esta república ficticia que no existe y de esta manera restaurar las relaciones que han quedado en
si no rotas, por lo menos en suspenso con el Reino de Marruecos, al punto en que se nos negó, por ejemplo, la venta de fertilizantes fosforados, que son, todos sabemos que Marruecos tiene el 70 o 80% de los fosfatos en el mundo, en el planeta. Y entonces no parece muy lógico el pelearnos con un país, porque lo que hemos hecho es pelearnos con Marruecos, a cambio de nada, a cambio de un pedazo de desierto habitado por 50.000 nómades, y que además están sujetos al castigo y al secuestro de un país como Argelia, que tiene intereses con Hezbollah y tiene intereses con ISIS y con Irán. Irán, por supuesto, patrocina a Hezbollah. Irán precisamente tiene problemas muy serios. Irán es un país que tiene sanciones de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Perú tenga afinidad con una entidad, vamos a decir, llamarla Al-Rast, que a su vez es un grupo terrorista? El presidente del Frente Polisario fue abatido el año pasado por Francia. Y hoy en día está siendo perseguido, el otro encargado, está siendo perseguido por crímenes de lesa humanidad y hasta por pedofilia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta entidad? ¿Por qué Perú persiste en ser amigo de los amigos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, cuando estos países nos están pegando? Estos países nos están pegando ideológicamente. Yo pienso que debe haber una respuesta, porque yo me imagino que debe haber pues alguna riqueza que tiene este grupo Rast, o a lo mejor tiene científicos de alta talla que nos van a ayudar a desarrollar, o quizá empresarios que van a invertir, no lo sé, pero me gustaría conocer la opinión de por qué al Perú le interesa tener una relación con esta república ficticia, pedazo de desierto, y cuyos habitantes merecen todo el respeto, pero esos habitantes pertenecen a una región llamada Marruecos, un país llamado Marruecos, y no a un territorio liberado, como se pretende hacer, porque no tiene ni siquiera reconocimiento de Naciones Unidas. Quizá me va a hablar la canciller de la libre autodeterminación y de que este es un territorio que se encuentra bajo la descolonización. Pero eso es una falacia, porque es descolonización respecto de España. España ya no es país colonizador del Sáhara español, porque Franco y después el rey Juan Carlos decidieron que ya no iba a ser más protectorado de España. Y lo que pasó más bien es al cuidado de Marruecos. Y esa es la situación reconocida por Naciones Unidas, por todos los países europeos, China, Rusia, todos ellos reconocen a Marruecos, no reconocen a la Rast. Entonces la pregunta es, señora canciller, ¿por qué le interesa al Perú mantener relaciones con una república ficticia que además es amiga de nuestros enemigos? Gracias, presidenta. Gracias, congresista Bustamante. ¿Hay alguno otro congresista que ha pedido la palabra por plataforma? Entonces, canciller, por favor, si puede responder las inquietudes de los congresistas. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, dado que se han referido a mí personalmente, quisiera reiterar que tenemos una Cancillería profesional, Torre Tagle, 201 años de existencia, que esta canciller es una funcionaria diplomática de carrera con 30 años al servicio del Estado y sus intereses permanentes. Pasaré a responder las preguntas e inquietudes que han formulado los congresistas. Respecto de nuestras relaciones con Colombia, las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre nuestra Policía Nacional en su momento, fueron objeto de un pronunciamiento de rechazo claro y enfático de la presidenta Dina Boluarte, del mío también, pero además de nuestra clase política, como sabemos. Y como lo hemos manifestado desde la Cancillería, sus declaraciones son inaceptables y están fuera de lugar, y por los canales diplomáticos hemos expresado reiteradamente nuestro rechazo a este tipo de afirmaciones. En su momento, como sabemos, hemos llamado en consulta a nuestro embajador en Colombia, y no quisiera profundizar un debate mayor sobre este tema.
la Cancillería colombiana se ha pronunciado respecto a que nuestras relaciones se mantienen para promover la integración regional y el bienestar de nuestras comunidades, especialmente de las que se encuentran en zona de frontera. Porque como sabemos, Colombia es un país fronterizo del Perú y por eso nuestras relaciones con ese país son muy importantes. Respecto de los comentarios efectuados por el subsecretario de Estado por Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador Brian Nichols, ellos se dieron en el contexto de una presentación académica sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en la Escuela Elliott de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. En el marco de esa charla, dirigida fundamentalmente a estudiantes y académicos, se pronunció sobre el proceso político peruano, donde claramente manifestó que Estados Unidos respalda el proceso político peruano, la institucionalidad democrática y a la presidenta Dina Boluarte. De la misma manera, expresó su absoluto rechazo al golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. Sobre esto último, dijo, las cosas son muy claras. Y asumir esa posición ha fortalecido la imagen de los Estados Unidos. En ese contexto, el embajador Nichols añadió que Estados Unidos sigue con atención el proceso de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso peruano respecto de la propuesta del adelanto de elecciones y que espera que ambos poderes lleguen a un acuerdo. En ningún caso pidió, ni exigió, ni hizo valoración alguna sobre el tema. En consecuencia, el embajador Nichols, lejos de hacer un cuestionamiento, ha reafirmado el apoyo de Estados Unidos al Perú y al gobierno de la presidenta Boluarte. A mayor abundancia, ayer 2 de marzo, el subsecretario Nichols efectuó una publicación en su cuenta de Twitter en la que ratificó el apoyo inquebrantable de los Estados Unidos al proceso político interno del Perú en los siguientes términos. Estados Unidos apoya elecciones libres y justas y un proceso político pacífico en el Perú, con respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. El gobierno del pueblo de Perú decidirán el momento de las elecciones. Nuestro apoyo a las instituciones democráticas del Perú es inquebrantable. Estados Unidos. Respecto de las palabras del nuncio apostólico en ocasión del saludo de Año Nuevo del cuerpo diplomático a la presidenta, el nuncio se refirió a temas de derechos humanos, cuestión que la propia presidenta comparte decididamente. En ese sentido, no podemos estar más de acuerdo con esas expresiones. Aquí no hay distorsión de la realidad. Respecto de la pregunta sobre una carta dirigida por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Perú, debo aclarar que la Cancillería ha recibido una comunicación de los titulares de procedimientos especiales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, en la que se solicita información sobre asuntos relacionados a los derechos humanos en el Perú con posterioridad a los sucesos del 7 de diciembre. Es importante precisar que esta comunicación es de expertos independientes y no refleja la opinión de los Estados partes de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como digo, son expertos independientes. Se trata de un pedido de información que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el sector competente, brindará dentro del plazo establecido con el fin de presentar una visión integral de la situación política y social que vive el país y en el marco de la política de transparencia, apertura y colaboración con el trabajo que realizan los distintos mecanismos y procedimientos especiales de protección de los derechos humanos. Desde el Ejecutivo se viene brindando la colaboración requerida por el Ministerio Público para el desarrollo de sus investigaciones con el fin de identificar a los responsables de las afectaciones a la vida y a la propiedad pública y privada en el país. Como gobierno, reiteramos nuestro pesar por la lamentable pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y actos de violencia. Reafirmamos el firme compromiso del Perú con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la protesta pacífica. Respecto de nuestras relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática, debo decir que en Latinoamérica la República Saharaui es reconocida por 20 países y mantiene embajadas en diversos países de la región.
El Perú considera, y reitero, que la cuestión del Sáhara Occidental es un tema de descolonización que debe resolverse en el marco de las disposiciones de la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esto actuamos con absoluto respeto a nuestras obligaciones en el marco del derecho internacional. Por lo tanto, este asunto debe ser tratado en el ámbito de la ONU para el logro de una solución justa y negociada por ambas partes, sin condiciones previas y a la luz de los principios y normas del derecho internacional que el Perú suscribe. En suma, el Perú apoya los esfuerzos desplegados por la ONU con miras a una solución satisfactoria de este tema. Nuestra relación con Marruecos, efectivamente, es muy importante. Y en ese caso, el Perú mantiene una posición abierta al diálogo con Marruecos. Yo me he reunido con el embajador marroquí en numerosas ocasiones. Y para esto tenemos como referencia una hoja de ruta multisectorial bilateral a ser negociada entre las partes para la construcción de una agenda positiva, insistimos en eso, una agenda positiva, consensuada entre ambas partes, y seguimos conversando al respecto. Sin perjuicio de ello, la Cancillería, ¿no?, a través de su red de misiones en el exterior y en el marco de sus competencias, está dispuesta a continuar brindando su apoyo a las citadas entidades a fin de recabar datos comerciales y difundir información a nivel internacional, y entre otras gestiones que se requieran. Nuevamente, esta situación ha sido objeto de conversaciones también con nuestro Ministerio de Agricultura y con Agrorural, que tienen competencia exclusiva en todo lo relativo al tema de fertilizantes, y los hemos venido apoyando además con información requerida a través de nuestras misiones diplomáticas en los procesos que llevan adelante estas entidades, incluido el diálogo con Marruecos, el diálogo en el que han participado. Eso es todo lo que tengo. Bueno, sí, también quisiera, se me ha hecho una pregunta por interno, ¿no? Dado que hoy ha salido publicada la resolución suprema que da término a las funciones de nuestra cónsul general en México. Quiero aclarar que se trata de una rotación regular y que hoy mismo será nombrado el nuevo cónsul general, de manera que nuestra cónsul general se mantiene en México en espera de la resolución que establece la fecha, ¿no?, de su rotación, pero inmediatamente estamos nombrando un nuevo cónsul general. Así que la protección de nuestra comunidad en México está asegurada como siempre, como debe ser. Y por otro lado, también sí quiero reiterar finalmente que es muy importante la noticia, ¿no?, de que el Perú tiene a la fecha la presidencia pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, que la Cancillería viene trabajando coordinadamente con nuestro sector privado y el sector privado de los otros 3 países miembros de la Alianza, porque la Alianza del Pacífico, que fue fundada por el Perú, es un instrumento de integración comercial de la mayor importancia, y reitero que no debe ser politizado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, canciller. Solamente para concluir, porque sabemos que tenemos pleno a las 9:30, que hemos tenido que adelantar esta sesión, porque sabíamos que era a las 10 en un principio. Yo creo que consideramos aquí no solo es responsabilidad, evidentemente, de la Cancillería, que maneja la política exterior con la presidenta, de aclarar y dar la narrativa verdadera de lo que pasó el 7 de diciembre en nuestro país, porque no puede seguir esa narrativa falsa de que es el Congreso el que ha dado el golpe. La comunidad internacional debe estar clara y saber que fue un autogolpe y que los golpes vienen del Ejecutivo. Por eso estamos en esta sucesión constitucional, y el expresidente Castillo tiene las denuncias y las investigaciones que ya todos sabemos, y se encuentra donde debe de estar. Entonces, no solamente debe ser responsabilidad de la Cancillería, ¿no?, y del Ejecutivo, sino que todos nosotros, los congresistas, los 130, cuando salen al exterior, invitados, sobre todo para representar al Congreso y a nuestro país, como es en el caso, entiendo que ahora hay una comisión de la Alianza para el Pacífico en Marruecos. En unos días vamos a estar los miembros de la OIP también
representando al país, donde nos han invitado y tenemos que ir a decir lo que está pasando en nuestro país. También el Parlatino, en marzo, que van a haber sesiones, y hay muchos congresistas que representan a distintas comisiones y son invitados, ya sea por el ALALC, por la OCDE, en temas de cambio climático, y creo que desde la Comisión de Relaciones Exteriores y desde la mesa directiva creo que hay que pedir para que los congresistas que representemos al Congreso y que salgamos afuera también contribuyamos con el trabajo de la Cancillería y podamos decir lo que pasó el 7 de diciembre. Normalmente hay miembros de toda América Latina o de Europa, ¿no? Y sabemos que hay países que nos están apoyando y, como sabemos, como México y Colombia, que los presidentes que tienen otra narrativa. Así que yo creo que debe ser un compromiso de todos. Le agradecemos a la canciller por habernos informado todo lo que está pasando y cómo están actuando ustedes, que es importante, ¿no? Y considerando que el pleno es a las 9:30 y es presencial, creo que tenemos que levantar esta sesión, que concluir una última apreciación. La canciller, porque nos han dicho que tiene que ser presencial y no podemos estar virtual, por eso que voy a tener que levantar la sesión en unos segundos para que termine, canciller. Sí, muchas gracias, presidenta. No, simplemente para agradecerle la invitación y el interés de los congresistas en los temas de relaciones exteriores y reiterar, como lo dije en la presentación, que el Perú somos todos y al Perú lo defendemos todos. Gracias. Congresista Cueto, por Presidenta, favor, quisiéramos había terminar alzado- acá porque a las 9:30 se levanta. Señora y esto ya son las Presidenta, 9:30. Les soy la agradezco mucho porque congresista también la Palacios y había canciller tiene levantado otra la mano. reunión. No Señora levantaron en su Presidenta. momento y ya tengo que Sí, hemos levantar. levantado. Agradecemos En su su momento presencia, se le levantó, invitamos a señora. retirarse de la sala en el momento que estime conveniente. Por favor, que todos entiendan el tema, porque ya son las 9:30. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de la aprobación del acta. La dispensa del acta ha sido aprobada por unanimidad, no existiendo otros temas que tratar en la agenda, y siendo las 9:30, se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Hasta luego, señora canciller. Excelente trabajo. Buenos días con todos.